buenas tardes a todos, bienvenidos. Va a hacer primero uso de la palabra el doctor Richter, que es el director de la Fundación Naumann de Argentina. Muchas gracias, Ana. Bienvenido en el nombre de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. También es un gran placer para mí estar aquí con ustedes en este lugar muy lindo. Bueno, es un libro de un político muy importante, un gran liberal del siglo XX, al menos del siglo XX, porque yo creo que eso es una cosa que muestra este libro, que las ideas del liberalismo, las ideas de los liberales, bueno, siempre tienen una relevancia, una importancia. Entonces, bueno, quiero nada más que, bueno, agradecerles a todos que, bueno, tuvieron la idea, bueno, publicar este libro, a los autores, creo que es un gran proyecto. Y bueno, de verdad, creo que son comentarios de discursos de Álvaro Alzogaray en los años 80 y 90, pero no estamos hablando de una historia del pasado, pero de ideas y bueno, iniciativas y sugerencias que son muy actuales. Y por eso, bueno, vale la pena definitivamente leer este libro y discutir, bueno, las ideas de un gran liberal de Álvaro Alzogaray. Muchas gracias por su atención. Bueno, el primer orador va a ser el exdiputado José Juan Mani, licenciado en Administración Agropecuaria, que fue el primer diputado que entró con la UCD. Yo tengo mi credencial que hoy se la traje de recuerdo. Cuando todavía no estaba nombrada me dio un pase para que vaya a ayudar al bloque. Así que una gran emoción para todos. Muchas gracias, Ana, doctor Rojas, Pablo, doctor Richter. Bueno, me pidió Ana que tratase de rememorar un poco el principio, sobre todo de mi acercamiento con Alzogaray. Él había sido ministro en el primer gobierno de Lonardi y que después siguió con el de Aramburu, y él había renunciado al gabinete con el doctor Alizón García y habían dicho públicamente, yo en ese entonces del milagro lo vi en algún diario, que en realidad se retiraban porque no estaban de acuerdo con las ideas que iba a seguir el gabinete en ese momento, justo después de la caída de Perón. Y decía que el argumento era que en principio, dentro de un espíritu más republicano y democrático, dentro de que se trataba de un gobierno militar, iban a seguir con las mismas ideas de un, digamos, estatistas, para resumirlo en una palabra, que había sido el gobierno anterior. Y bueno, días después vi que se hacía una reunión organizada por Alzogaray en la calle Alsina, donde después se fundó el Partido Cívico Independiente, y me fui a escuchar. Yo ya había tenido algún input, digamos, de lo que había sido en ese entonces el incipiente milagro alemán. Pude leer algo de Wilhelm Röpke y de algunos intelectuales de esa hora, así que cuando Alzogaray explicó todo esto, yo me acerqué y le dije, bueno, a mí me gusta la idea, he leído Röpke, él lo había leído. El primer libro de Röpke que estuvo acá se llamaba La crisis social de nuestro tiempo. Y ahí empezó, yo ayudé a formar la juventud del partido, fui presidente. Con ese motivo me recordó Pablo Guido
que la primera vez que fue el partido a hablar en público fue en el Luna Park, y yo de casualidad, por ser justamente presidente de la juventud, fui el primer orador. Y entonces ahí incorporo ahora una conversación que tuve un poco, algunos años después, con Alzogaray y su señora Dita, en Punta del Este de casualidad, y mi señora le preguntó al ingeniero, ¿cómo se le ocurrió a usted ocuparse de temas políticos? Y él hizo esta aclaración realmente importante. Dijo, bueno, él había sido abanderado del colegio militar 2 veces, era de formación militar, también era ingeniero aeronáutico y había estado también en FAMA, que era la Flota Aérea Mercante Argentina, y después se había empezado actividades, sobre todo oleaginosas, en la zona de lo que es el norte de Rosario. Alzogaray había nacido en Esperanza, Santa Fe, así que era lugareño de esa zona. Y dijo esto: yo intenté muchísimas cosas en Argentina, algunas en la esfera del Estado, otras muchas en la esfera privada. Y en realidad hicimos punta en lo que después fueron todos los puertos actuales del Paraná al norte de Rosario. Y me di cuenta de una cosa, que en realidad, por más que uno fuese diligente, ingenioso, creativo, tuviese contactos en el país, en el interior, al final la máquina estatal era un impedimento a todo progreso posible. Y estoy hablando del principio, donde incluso la inflación era incipiente. Así que ahí llegué a la conclusión de que si el país tiene que cambiar, se tiene que dar cuenta que la solución no es el Estado. El Estado es justamente el problema. Y eso sí algo, a través de estos años se ha agravado en un grado tremendo. Primero, mencionaré muy de paso una presentación política que hizo el partido Nueva Fuerza con la fórmula presidencial Chamí-Sondage. Había quedado la gente que había intervenido en el gobierno anterior en que no iba a presentarse como candidatos. Así que Alzogaray no se presentó en esa ocasión como candidato a presidente, sino que fue Chamí-Sondage. Y yo fui, de casualidad también, el primer candidato a diputado, y nos faltaron como 8.000 votos para llegar a pasar el mínimo que hubiesen sido 2 diputados. Después ya con otro partido, la Unión del Centro Democrático, y en el gobierno de Alfonsín, ahí sí nos presentamos. Alzogaray fue electo diputado y con votos suficientes para 2 diputados, yo fui el segundo. Y acá lo más importante que yo quisiera tal vez recordar, que lo he comentado en varias reuniones, incluso en una reciente en el partido de la UCD. El problema que había también es que eran gobiernos militares en ese entonces, y la mentalidad militar de raíz simpatiza y entiende más lo que es el gobierno del Estado. No digo que hayan sido de mentalidad estatista, pero evidentemente nosotros que veníamos con la idea de la libertad de mercado, la libertad individual, y que realmente fuesen las fuerzas creadoras
de la gente, de las actividades, de las empresas, las que impulsasen el país, en realidad no había por años una imagen positiva, digamos. Además, en ese momento el radicalismo, que sí era democrático, pero económicamente no era liberal. La mayoría tenía la misma idea de que había que integrar y hacer todo en el país a través de un Estado. Así que también quiero recordar en este momento otro detalle en el principio del Alzogaray, que fue que cuando Frondizi llega al gobierno, lo llama Alzogaray al gabinete. Y después, como sabemos, Frondizi es derrocado y terminó en el Hotel Tunquén de Bariloche y vino Guido. Alzogaray también intervino en ese gabinete. Y ahí, con las dificultades económicas que había, él se negó a resolver el dilema del país con inflación, o sea, emitiendo moneda. Y se hizo entonces un impuesto patriótico que se garantizó con oro, con valor oro. Y ahí es donde aparece el famoso dicho original de que hay que pasar el invierno, porque realmente hasta que viniese la cosecha fina, recién cerca de Navidad, no había ninguna posibilidad de financiar la emergencia del país. En su momento, que fue una solución que muestra la integridad de las ideas y de los valores, no fue en realidad bien entendido. Parte de esos bonos con valor oro se usaron para pagar sueldos. La gente que recibió el bono los malvendía, así que en realidad tuvieron una pérdida de ingresos. Pero el que se guardó el bono y finalmente lo cambió a su término fue la inversión de mayor resultado en el país, incluyendo las de las bolsas de comercio. Así que bueno, pasan los años y en realidad ahora el problema es que el país está muchísimo más grave. No se le ve una solución inminente. Por suerte, como todos ustedes, estamos hablando todos con todos últimamente y hay una especie de desazón de fondo. Nadie cree que el gobierno actual ponga en marcha las transformaciones estructurales que necesita el país. Y entonces es un poco el feeling, la sensación de que estamos ante una derrota y un retroceso inevitable. Y ahí es donde voy a usar otra anécdota. En su momento vino a la Cámara el canciller Kohl, que fue el que logró unir las dos Alemanias una vez que se derribó el muro de Berlín. Y en una reunión de unas pocas personas yo le hice una pregunta, le dije: canciller, siempre me pareció que usted, cuando empujó esa unión de las Alemanias, a lo mejor estaba arriesgando mucho que se lo impidiesen. Y me dijo, la verdad, que era el comentario de todo el mundo en ese momento, pero hay otra enseñanza que nosotros hemos aprendido. Cuando existe la posibilidad de actuar, hay que hacerlo y de inmediato, porque uno no sabe en este mundo esa ventanita favorable que aparece en un momento dado, si va a subsistir o cuánto tiempo va a existir. Y si se deja pasar el momento,
entonces después no vuelve nunca. Y ahí estamos otra vez en lo que a mí personalmente me tiene mal desde hace años, desde estos comienzos que menciono, que es la tremenda pérdida de oportunidades que ha tenido la Argentina de progresar. En todos estos años, estamos hablando de más de 50 años, son como 60 y algo, las oportunidades que tuvo la Argentina de ir creciendo se desaprovecharon una tras de otra. Y el drama es que seguimos exactamente en la misma. Entonces hay a lo mejor pensando, hay algo nuevo posiblemente, y es que en una de esas estamos viviendo un incipiente cambio de marea. La opinión pública ha cambiado y si bien no podemos decir que está unificada por el criterio, mucha gente sabe lo que no quiere. La prueba es que en las elecciones, en estas pasos primeras, hubo una manifestación rotunda de la gente que quería un cambio. Después eso tal vez no resultó de la magnitud que se esperaba en la elección del mes pasado, pero no podemos olvidar algo clave. En el mundo, y vuelvo a Cora ahora, las veces que se hicieron cambios vitales, cuando empezaron, nadie creía que fuese así. Lo que fue Churchill no lograba apoyo ni siquiera en su partido conservador. Lo que fue después Tony Blair tuvo que cambiar los estatutos del Partido Laborista y quitarle su definición marxista. Algo similar había ocurrido en Alemania con Erhard, que la socialdemocracia también tenía en sus estatutos que era marxista, lo tuvieron que cambiar. Todos esos grupos en su comienzo, nadie pensaba que podían llegar después a ser lo que fue Churchill, lo que fue Roosevelt en la crisis del 29. O sea que las figuras líderes, ese liderazgo se supo después. En el comienzo fue muy vidrioso. Y eso es lo que tal vez estamos viviendo nosotros acá. Un incipiente cambio de marea, y entonces el tema es cómo hacer para que esto perdure, que tenga constancia, que tenga presencia y que tenga el impulso suficiente para que esas ideas originarias de Álvaro Alzogaray, que hoy gracias a Pablo Rojo, a Ricardo Rojas y a Pablo Guido, estamos acá en una oportunidad de poder rememorar con detalle. Así que yo, Ana, una felicitación sincerísima a los autores también y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Pablo es doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos en España. Tiene una maestría en Economía y Administración de Empresas del Instituto Universitario SEADE de Argentina. Es licenciado en Ciencia Política y en Economía por la Universidad de El Salvador de Argentina. Bueno, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y bueno, contribuyó también en la Universidad del SEMA y el Swiss Management Center University Corporate Training. Anteriormente ocupó el cargo de jefe investigador de la Fundación Atlas, fue director académico de la Fundación Progreso y Libertad, investigador de la Fundación Nuevas Generaciones y director del Observatorio Económico. Bueno, en primer medida los agradecimientos obviamente al Instituto Maggi, a la Fundación Naumann,
y a la Unión Editorial que hicieron posible que este libro existiera. Yo les quiero contar en primer punto cuál es la génesis. Ustedes saben que el libro, si no lo saben, está dividido en dos partes. Una, obviamente, que es la parte más importante quizás, la que hizo Ricardo. A mí me tocó, digamos, en gracia que Ana me diera la oportunidad de publicar un paper mío que yo había escrito sobre Alzogaray. Después que defendí mi doctorado sobre una tesis de Alzogaray, eso fue hace 10 años aproximadamente. Le quiero dar un agradecimiento a Álvaro. La familia fue digamos, la ayuda que me brindó para realizar esa tesis fue grandiosa. No hubiera podido hacerla sin la ayuda fundamentalmente de Álvaro. Hoy recordábamos, éramos casi como hermanitos, nos veíamos no todos los días, pero 2 o 3 veces por semana durante varios años. Fue una investigación dura, pero la verdad que la disfruté mucho, porque yo a Alzogaray no lo conocí en persona. Cuando comencé mi tesis a investigar fue en el año 2007, hacía 2 años que Álvaro había fallecido, pero lo fui conociendo a medida que fui leyendo sobre su vida, con las entrevistas. Hice alrededor de 30 entrevistas. Una fue al exdiputado Mani, hoy le recordaba, fue en el año 2007, y muchas otras personas que habían estado en el partido, en la UCD, políticos de otros partidos, amigos, obviamente familiares, y uno ahí va armando como un rompecabezas para conocer al personaje, ¿sí? Y después rechequearlo muchas veces con los diarios de la época, las revistas, a ver si era verdad lo que me estaban contando. Y efectivamente el personaje de Álvaro Alzogaray se iba haciendo cada vez más grande, ¿no? Después de rendir la tesis, mi tutor fue Huerta de Soto, un académico español. Me pidió que hiciera un paper para una revista española, que es la que está en el libro que ustedes tienen o pueden haber adquirido. Es una parte de la tesis. Se llama Las coordenadas intelectuales de Álvaro Alzogaray. O sea, cuáles eran sus ideas. Después la tesis es un recorrido cronológico por la historia, empezando de 1955 hasta el 2005, 50 años. Álvaro muere en el 2005. Termina su vida pública en el 99, cuando cumple su último mandato como diputada. Pero quizás, bueno, obviamente muchas personas, ustedes lo han conocido, otros no. Déjenme contarle algunas cosas. Álvaro Alzogaray se introduce en la vida pública ya digamos, a los 42 años. Ya era un hombre, no era un muchacho. Antes de eso, y esa es la parte que quizás muchos no conocen, ¿no? Había sido un excelente alumno, tanto en el primario como en el secundario. Había cursado en Capital Federal, en Bahía, porque el padre y el abuelo habían sido militares. Y él ingresa a los 16 años al colegio militar, y es por lo menos en los registros de la época, es el único. En ese momento, estamos hablando de los años 1929, ingresó en el colegio militar. Durante los 4 años que él estudió en el colegio militar, todos los años llevó la bandera, ¿sí? El diario de La Nación es el que primero habla en los medios de comunicación de Álvaro Alzogaray con Z, que dice que por primera vez en la historia del Colegio Militar de la Argentina, una persona durante los 4 años había llevado la bandera, ¿sí? Un hecho inédito. Después no sé si volvió a suceder, pero estudió ingeniería, es ingeniero militar, pero también después estudió en la Universidad de Córdoba y se recibió en el año 43.
Y en el año 46 se pidió el pase a la nueva fuerza que se había armado, que era la Fuerza Aérea, y renuncia pide la baja al poco tiempo. Pero ya antes de darse la baja, ya había comenzado con sus actividades empresarias, ya por creo que 37. Ya empezaba, digamos, a hacer su carrera empresarial, que digamos que dura hasta los años 60, que fue accionista de varias empresas y después vende todo para ya dedicarse plenamente a la vida pública. Y su vida pública comienza en el 55. ¿Sí? En realidad su primera participación como funcionario fue en la flota mercante, los años 48-49, que renunció antes que el gobierno peronista lo echara. Él ya creo que sabía que lo iban a echar, porque le quería cobrar Evita por los viajes que había hecho Evita llevando la flota mercante cosas de ella, y le iba a cobrar, y bueno, ya no se le podía cobrar Evita, evidentemente, y él sabía que venía el pedido del despido y renuncia antes. Pero, digamos, su primera participación fue con el gobierno de Lonardi, de subsecretario de Comercio, después con Aramburu, su primer ministerio, ministro de Industria. Y como ministro de Economía comienza con Frondizi y después con Guido. Hay un punto importante acá. Entre el 55 y el 73, que la Argentina fue caótica, hubo 23 ministros de Economía, una duración promedio de cada ministro de 10 meses. Álvaro Sogaray fue el que más duró en el cargo. Si juntamos los dos ministerios de Frondizi y el gobierno de Guido, estuvo algo así como 800 días. Fue el que más duró. Estamos hablando de 3 años y medio. ¿No? 2 años y medio. ¿Qué se puede decir más de Alzogaray como es, digamos, su perfil? Obviamente los que lo conocieron, y las crónicas así lo dicen, la simpatía no era la principal virtud, pero creo que su principal virtud era, yo lo defino como un hombre con mucho coraje. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque estuvo solo, prácticamente él estuvo 50 años de vida pública, y los primeros 25 años hasta los años 80 fue durísimo. O sea, solo gente como Mani y otros pocos lo acompañaron, pero era predicar en el desierto prácticamente. Además el contexto adverso de la Argentina era fenomenal, las ideas de la libertad eran desconocidas o, digamos, no consideradas. Fue muy difícil, esos 25 primeros años fueron dificilísimos, para poner del 55 a los 80, ¿sí? Hasta la conformación de la OCDE. Después ya el contexto se hace más fácil, porque la Argentina, y eso hay cierta similitud con lo que está pasando ahora, el deterioro económico, la velocidad del deterioro fue increyendo, y eso permitió que lo que ahora conocemos como, o llamamos como las ideas de libertad, fueran prendiendo más. Y eso no solo se veía en la calle, sino con la cantidad de diputados de la UCD que ingresaban cada vez más al Congreso. Otras características de Alzogaray fue un gran autodidacta. ¿Sí? En los registros de su educación en el colegio militar, menos en la secundaria, nunca podría haber llegado a estudiar los libros de Mises, de Hayek, de Erhard, de Rueff, de Friedman. Él se referenciaba muchísimo en Rueff, ¿sí? Que fue un economista que, asesor del gobierno de Gaulle, el milagro francés económico de los años 50, ¿no? 56. Y otra referencia muy grande fue Erhard. ¿Sí? Para Alzogaray, Erhard y Rueff eran sus héroes, ¿sí? Porque, como dijo Mani, Alzogaray era un hombre de acción.
Entonces se referenciaba en hombres de acción, en hombres de acción. Otra característica era, hasta ese momento no se había visto una persona con los dotes de, o sea, los manejos, el gran manejo que tenía con los medios de comunicación. Fue, se puede decir, el primero que frente a una cámara de televisión llevaba cuadros y gráficos para explicarle a la gente lo que estaba pasando, ¿sí? Así hacía también, y eso me lo contó Álvaro, cuando los domingos iban a la Quinta de Olivos, cuando se encontraba con Frondizi. Álvaro dice que lo esperaba en el auto, pero Álvaro debía correr por toda la Quinta. Ahí se juntaban Alzogaray y Frondizi, y hay fotos de Alzogaray explicándole con las cosas así, ¿sí? Con gráficos y cuadros a Frondizi cómo era la situación económica en ese momento. Fue, podríamos decir, un gran provocador, ¿sí? Pero con elegancia, digamos, hoy conocemos quizás otros provocadores liberales con otras formas. Yo creo que Alzogaray era un provocador, utilizaba muy bien la ironía, pero con mucho respeto para las otras personas. Eso se reconoce rápidamente cuando uno escucha las grabaciones o lo ve en la televisión. Y como decía, los años 80 ahí le empezaron a sonreír porque, bueno, el mundo ya había empezado a cambiar con lo que se estaba haciendo, lo que se estaba haciendo, sí, se había hecho en Chile desde los años 70, con la llegada de Reagan y de Thatcher, y eso ayudó muchísimo, ¿sí? Y en los años 80, la Argentina, yo me acuerdo las revistas, ¿se acuerdan la revista Somos? Que era una revista muy conocida en aquel momento, que le hacía las encuestas a la gente, y la gente se manifestaba a favor de privatizar y regalar las empresas públicas porque no funcionaban. Bueno, eso todo fue ayudando a que la UCD se convirtiera en el tercer país, en el tercer partido más importante de la Argentina. Otra manera de caracterizar, me estoy olvidando de muchas cosas, pero de caracterizar a Álvaro Alzogaray fue una persona que explicaba, eso lo va seguramente a comentar mejor Ricardo, pero explicaba de una manera muy simple y sencilla cuál era el problema que tenía en la Argentina y cuáles eran las soluciones, ¿sí? Nunca estas dos cosas iban a estar separadas, era permanente, ¿sí? Marcar cuáles eran los problemas básicamente económicos, y ahora voy a mencionar por qué se lo tildaba de economicista, hay una razón, ¿sí? Inmediatamente a plantear el problema o cuáles eran las causas del problema, plantear las soluciones. Acá hay un argumento, no los quiero aburrir más, pero hay un argumento hayekiano en el tema del economicismo por parte de Alzogaray. ¿Por qué? Porque Alzogaray lo que observaba era, como decía Hayek en Camino de Servidumbre, era si empezamos a intervenir la economía, vamos a terminar eliminando las libertades civiles y políticas, ¿sí? Por eso era muy importante para Alzogaray insistir con la libertad económica, porque si teníamos libertad económica o si no teníamos libertad económica íbamos a terminar, él lo mencionaba y era muy claro en eso, en un totalitarismo político, no tenía medias tintas ahí. Bueno, estas son algunas de las características de Álvaro Alzogaray. Algunas otras más que mencionar. Fue un académico en términos de que dio clase, fue miembro de la Academia de Ciencias Económicas, de Ciencias Empresariales, se le dio un doctorado honoris causa para los liberales muy importante en la Universidad Marroquí. No recuerdo, en los años 80 creo, Álvaro, que se le dio el doctorado. Y hay tres cosas que me parece que vale la pena recalcar, como similitud a lo que estamos viviendo hoy. Hoy se habla mucho de la grieta, y Álvaro Alzogaray no hablaba en esos términos, pero él decía que había un dilema entre el peronismo y el antiperonismo.
y que había que salirse de ese dilema, porque el problema no era ese, porque él observaba que los partidos antiperonistas, el radicalismo fundamentalmente, en realidad eran lo mismo que los peronistas, vamos a poner con una frase parecida, con buenos modales, un peronismo con buenos modales, o sea, querían hacer peronismo sin el peronismo, vamos a ponerlo así. Y eso es una similitud, ¿sí? Que yo la fui encontrando en estos últimos años, ¿no? Él decía hay que salirse de ese dilema, porque el problema acá es todos estos sistemas híbridos, le llamaba Alzogaray, el desarrollismo, el estatismo, el intervencionismo, versus lo que él proponía, que era la economía social de mercado, lo que él llamaba el liberalismo moderno, vamos a ponerlo así. Otras similitudes es que él hizo hincapié de manera permanente en el problema de la inflación, 50 años machacando, y todavía tenemos el mismo problema. Y él explicaba cuál era la causa monetaria, la emisión de moneda, la demanda de dinero, él lo explicaba claramente, ¿sí? Y era el único que lo explicaba en esos términos. Y otro de los temas que son similares a la actualidad es lo que ahora llamamos batalla cultural. Bueno, él la dio durante 50 años. Y durante los primeros 25 años, 27 años, casi en soledad y solo junto a personas como Mani que lo acompañaron hasta el final, pero no eran muchos más, ¿sí? Alzogaray fundó 4 partidos y recién en el último, 4, muchos creen que fueron 3, lo voy a mencionar. El Partido Cívico Independiente en el 57, el segundo, que no es conocido, en 1965, Renovación Nacional, que fue elecciones a legisladores, el tercero Nueva Fuerza en el 71 y el cuarto el UCD, el más exitoso. Solamente pudo comenzar a ingresar diputados el último partido del UCD. ¿Sí? El primer partido del Cívico Independiente solo metió un asambleísta constituyente del 57. Después nunca más pudieron meter ningún legislador. ¿Sí? O sea, él dio la batalla no solo política, sino además cultural. O sea, son 3 similitudes que yo observo. El tema del dilema, así lo llamaba él, y nosotros lo llamamos la grieta. Él decía, esto no existe, hay que ver otra cosa. Es decir, es la lucha entre el colectivismo y, digamos, lo que él mencionaba como la economía social de mercado. La cuestión de la inflación, repito, y el tema de la batalla cultural. Creo que esos son algunos aspectos que yo remarco, que hacen a la figura de Alzogaray. Pero repito, fue, creo que los que lo conocieron van a coincidir, una persona con mucho coraje para hacer lo que hizo casi en soledad, ¿sí? Acompañado por muy poca gente, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias de nuevo a los que me permitieron contarles esto hoy y participar del libro. Bueno, ahora vamos a presentar a Ricardo Rojas, abogado y juez de cámara, fue juez de cámara en el Tribunal de Criminal Penal de la Ciudad de Buenos Aires, doctor en Historia, además por SEAGA, en Historia Económica, fue profesor de Análisis Económico del Derecho en la UBA y profesor visitante en varias universidades. Bueno, ha escrito numerosos libros, es imposible nombrarlos todos, pero de su especialidad, y ensayos económicos, jurídicos e históricos, y también novelas. Es muy prolífico, Ricardo. Muchas gracias. La verdad que es un privilegio estar en esta mesa con un héroe de la libertad, como el diputado Mani, ¿no? Que desde los primeros tiempos de aquel año 83 batallaban en soledad con el ingeniero Alzogaray en el Congreso. Yo me voy a referir brevemente a lo que fueron los principales temas que Alzogaray desarrolló en sus presentaciones en el Congreso. Alzogaray fue diputado entre 1983 y 1999. También fue convencional constituyente en la reforma constitucional del 94. Y bueno, algunas referencias a estas intervenciones voy a hacer mi idea en el trabajo
trabajo que escribí para el libro fue tratar de sistematizar esas ponencias de Alzogaray en temas y fundamentalmente dividirlos en dos épocas: el Alzogaray durante el gobierno de Alfonsín y el Alzogaray durante el gobierno de Menem, que me pareció importante ver cuál fue su respuesta a cada uno de esos gobiernos. Primero quisiera hacer alguna referencia más íntima, más personal mía. Cuando publiqué en las redes que iba a escribir o que estaba escribiendo un trabajo sobre Alzogaray, me llovieron comentarios diciendo: pero Alzogaray defendía la economía social de mercado. Y me acordé que hoy, en el siglo XXI, tenemos 20 etiquetas distintas de liberalismo y que es bastante difícil poder hablar de libertad sin caer en alguna etiqueta. Entonces, mi respuesta a eso es: lean lo que decía Alzogaray en el Congreso y se van a dar cuenta que la etiqueta no tiene nada que ver. Alzogaray también mencionaba a Hayek, mencionaba a Mises, mencionaba permanentemente a Alberdi, y yo creo, esto es una conjetura mía, que el gran respeto o la admiración que tenía Alzogaray por economistas como los que mencionaba Pablo, como Erhard en Alemania, Einaudi en Francia, Einaudi en Italia, Reff en Francia, era porque eran economistas que defendían la economía social de mercado en una Europa destruida, donde uno no se podía dar el lujo de ponerse a fantasear con las ideas, sino que había que tomar decisiones. Y Argentina era un país que estaba destruido, y Alzogaray lo sabía, y había que tomar decisiones. Por lo tanto, yo rescato la figura de Alzogaray más allá de las 20 etiquetas que podamos discutir del liberalismo hoy en Argentina. Brevemente, para mencionar los principales temas que se discutieron en el Congreso en esa época, en primer lugar, obviamente, el fuerte de Alzogaray era la economía, y sus principales intervenciones tuvieron que ver con cuestiones económicas. Y hay algo que también es tal vez una cosa muy íntima mía. Alzogaray para mí es el antipolítico, ¿no? Uno escucha políticos gritando en la televisión todo el tiempo, diciendo frases vacías. Alzogaray era todo lo contrario, era una persona que hablaba despacio, que hablaba un castellano muy florido y muy bien hablado, que no utilizaba palabras que no correspondiera utilizar, y los que lo criticaban por decir que era muy reiterativo, para mí eso era una virtud. Alzogaray sabía cuáles eran los problemas que había en Argentina y cuáles eran para él las soluciones, y cada vez que tenía la oportunidad las repetía. Y por lo tanto, muchos diputados peronistas y radicales en el Congreso terminaron dándose cuenta de cuáles eran los problemas argentinos de tantas veces que lo escuchaban a Alzogaray repitiendo y repitiendo las mismas cosas. Y básicamente, bueno, Alzogaray en aquella época, en los 80, decía: arrastramos un grave problema desde hace 40 años, que él lo focalizaba justamente en el inicio del peronismo. La ley de presupuesto, que para Alzogaray era la primera ley y la más importante ley que se sancionaba anualmente en el país, en Argentina es simplemente un trámite, que además después se pasa por arriba con ampliaciones y, a ver, el presidente Fernández, por decreto de necesidad y urgencia, amplió el presupuesto, algo por lo cual debería estar preso. Sin embargo, la comisión de seguimiento del decreto de necesidad y urgencia probablemente se lo va a convalidar. Alzogaray le mencionaba a los radicales: hay que bajar el gasto. No es simplemente eliminar el déficit, porque el déficit uno lo puede eliminar creando nuevos impuestos, imprimiendo moneda o endeudándose. Esas no son soluciones. La solución es gastar menos. Permanentemente se lo repetía, obviamente no era escuchado, y eso lo llevaba a explicar cada vez que se discutía el presupuesto cómo se empobrecía el país a partir de la enorme cantidad de gasto que se preveía y del déficit que luego había que salir a cubrir por alguna de estas tres variantes. Fue muy explícito en esto, atacó toda forma de regulación económica en el Congreso,
cada ley que intentaba regular actividades fue fuertemente criticada. Promovió una interpelación al ministro Surril, el ministro de Economía, en el año 85, que fue muy interesante, ¿no? Esto del humor de Alzogaray que mencionaba Pablo, porque Alzogaray fue a esa interpelación con el discurso de apertura de las sesiones del año 85 de Alfonsín en el Congreso, donde Alfonsín decía: vivimos en un país que ya no funciona más, con reglas que hay que cambiarlas todas, este sistema económico ya no funciona, la Argentina hay que modificarla completamente. Y entonces Alzogaray le explica a Surril: mire, ustedes han aplicado socialismo como todos los gobiernos anteriores, los militares, los gobiernos anteriores y esto. Quiere decir que si hay que cambiar las reglas, como dice su presidente, el único camino es la economía de mercado. Explíqueme cuáles son las medidas que el gobierno va a tomar para ir hacia la economía de mercado. Obviamente Surril se ofendió, dijo que eso no era lo que iban a hacer, y ese mismo día Alzogaray le pide juicio político al ministro de Economía. Y lo que dice, porque era un hombre muy respetuoso, esto no va en desmedro de la persona de Surril, que es un hombre muy honorable, pero evidentemente no tiene ni idea de lo que hay que hacer con el país. Y si el ministro de Economía no sabe cómo cumplir la orden que el presidente le está dando y no entiende cuál es el camino para cambiar las cosas, este ministro de Economía hay que sacarlo inmediatamente y poner otro. Ese tipo de conductas, muy valiosas, porque cuando uno dice un diputado no hace nada o dos diputados no tienen poder en el Congreso, pueden tenerlo, depende de cómo actúen. Alzogaray y Mani en los primeros tiempos del Congreso se hicieron escuchar mucho. Capítulo aparte fue el gobierno de Menem respecto de la cuestión económica, porque también mucho se dice que Alzogaray fue de algún modo seducido y cooptado por Menem y su gobierno. Yo no puedo hablar en términos personales porque no conozco esa historia, pero sí puedo hablar a través de los discursos parlamentarios y de las votaciones parlamentarias de Alzogaray en el Congreso. Obviamente cuando asumió un señor que todos pensábamos que nos iba a terminar de destruir y donde en Argentina se empezó a decir que la única salida era Ezeiza, y este señor un día con toda su elocuencia empezó a hablar de la economía de mercado, de la economía popular de mercado, hablaba Menem, y que había que privatizar y que había que desregular. Obviamente Alzogaray se entusiasmó, dijo: si esto lo dice en serio, esto es lo que hay que hacer. Y llegó a ser asesor ad honorem, muy breve tiempo, le dio algunos informes sobre lo que él pensaba que había que hacer. Sin embargo, en su rol de parlamentario, siguió siendo crítico. Alzogaray decía: el rumbo es este, hay que privatizar, hay que achicar el Estado, hay que desregular, pero el problema que tiene este gobierno es la implementación de estas cuestiones. Y fue muy crítico en la implementación. Desde 1992 hasta que se fue del Congreso, Alzogaray votó en contra de todos los presupuestos que el Poder Ejecutivo enviaba, diciendo que eran presupuestos deficitarios y que no podía tener déficit el presupuesto. Es más, fue muy cauteloso con la convertibilidad. Y si bien votó a favor, lo votó con muchas restricciones, diciendo que era muy peligroso, primero, una solución terriblemente intervencionista, es decir, ponerle un precio, atar al peso a un precio fijo. Y por otro lado, el problema era que si no se limitaba el gasto, la convertibilidad iba a volar por los aires. Es muy interesante porque el último presupuesto donde intervino Alzogaray, que fue a finales de 1998, respecto del presupuesto del año 99, termina con una frase que fue casi profética. Dijo: si no mejoran, si no cambian drásticamente esto, en 2 años va a explotar. Año 98 para 99. En 3 años explotó. De modo, votó en contra de muchas leyes regulatorias, algo que
Alzogaray criticó muchísimo de la implementación de esa política de Menem fue la creación de cajas para usar la plata de las privatizaciones. Obviamente era un gobierno peronista, no se le puede pedir demasiado. Entonces tenían sindicalistas, gobernadores, políticos, los que estaban vinculados con las empresas que se estaban privatizando, todos querían su tajada. Entonces todos querían crear fondos ad hoc para manejar el dinero de la venta de las empresas. Alzogaray decía, este dinero tiene que ir al Tesoro Nacional y después, el día que discutamos el presupuesto, se verá qué se hace con ese dinero. Entonces, obviamente, buena parte del dinero de las privatizaciones se terminó dilapidando porque en realidad terminó en cajas que se fueron a utilizar en cosas que nunca nadie supo cuáles fueron sus fines. Y eso de la implementación, Alzogaray lo tenía muy claro. Básicamente, para él, el problema más grave era un Estado hiper gigantesco que gastaba dinero que no tenía, que luego se endeudaba o emitía moneda o creaba impuestos nuevos para cubrir. Él se opuso a la mayor parte de los impuestos que se quisieron crear para pagar esa fiesta. Y lo hizo tanto respecto del gobierno radical como respecto del gobierno de Menem. Es decir, el discurso fue siempre el mismo, porque él veía que el problema era el mismo, y que hoy en día, si nos ponemos a pensar cuál es el problema de Argentina económico, podemos encontrar que es el mismo todavía, que parte de eso, de tener un gobierno que gasta lo que no tiene y luego sale a emitir moneda o a pedir créditos al exterior o al interior o a subir impuestos, eso es lo que está pasando y lo que sigue pasando. Brevemente respecto de otros temas, porque siempre se pone el énfasis en las intervenciones económicas de Alzogaray. Me viene a la memoria aquel acto en la cancha de River, perdón, en el exabrupto, donde 1985 50.000 personas nos juntamos espontáneamente bajo la lluvia. 75.000. Bueno, la cancha estaba llena y en el pasto había gente también. O sea que la cancha completa más el pasto. Y cuando empieza el acto, empiezan a hablar los oradores, deja de llover, la lluvia se convierte en una llovizna, en agua que flotaba en el aire, en una bruma, y en medio de esa bruma apareció Alzogaray y agarró el micrófono y le habló a 75.000 personas como si estuviera en el living de su casa charlando amenamente con un amigo. Es decir, era lo antipolítico, no se escuchaba un grito, una arenga o una palabra, al contrario, explicaba como si fuera un profesor, un maestro, cuáles eran los problemas del país y cuáles eran las soluciones. Y esta lógica la tenía en otros temas que no eran de economía. Quisiera referirme brevemente, por ejemplo, al tema militar y golpe de Estado y todo lo demás. Alzogaray probablemente fue el único político que expresamente se opuso al golpe del 76, publicándolo en un diario, o sea, no es que se lo dijo un amigo, publicó una solicitada en un diario una semana antes del golpe, diciendo que esperaba que a los militares no se les ocurriera hacer un golpe y que la salida debía ser institucional. Isabel Perón tenía un pedido de juicio político firmado por varios diputados. Como siempre, los radicales estaban del lado del negociado, de no querer romper, digamos, los esquemas, y por lo tanto no dieron su consentimiento para que el juicio político siguiera adelante. Pero curiosamente, Alzogaray, luego de los 80, se lo empezó a criticar como si fuera un hombre del gobierno militar, un hombre del golpe o lo que fuere, y probablemente fue uno de los, no sé si hubo otros, pero tal vez fue el único político conocido que expresamente se opuso al golpe
y todos los que luego salieron a rasgarse las vestiduras de cómo se mancilló la democracia, fueron todos embajadores o fueron todos intendentes de un montón de pueblos, de provincias. Américo Yoldi, socialista, luego rebautizado Norteamérico Yoldi, que fue embajador en Italia. Martínez Raimonda, embajador en Portugal. Leopoldo Bravo, bloquista de San Juan, en probablemente una de las embajadas más importantes, que fue la de la Unión Soviética, el mayor socio comercial del gobierno militar argentino. De modo que todos los políticos que luego le achacaron ser pro-militares, pro-golpe, qué sé yo, todos se acomodaron con el gobierno militar y el único que siempre siguió diciendo lo contrario fue él. Eso por un lado. Por otro lado, la claridad que él tuvo para expresar temas que tal vez no eran los que él manejaba con mayor conocimiento, pero, por ejemplo, cuando se dicta la Ley de Defensa Nacional, prácticamente se le quita todo rol a las Fuerzas Armadas en Argentina. Las Fuerzas Armadas, al día de hoy, solo pueden examinar hipótesis de conflictos externos, jamás pueden tener ningún tipo de participación, estudio o elaboración de estrategias respecto de ningún conflicto que pudiera ser interno al país. Alzogaray les decía, miren, si vuelve el terrorismo, los vamos a salir a correr con los Boy Scouts. En todos los países serios del mundo, las Fuerzas Armadas hacen inteligencia para evitar no solo una guerra, porque si no era ponerse a hacer jueguitos para ver cómo le hacían la guerra a Paraguay o a Brasil, hipótesis inexistentes, pero había hipótesis. De hecho después sufrimos 2 atentados terroristas en los 90 que obviamente las Fuerzas Armadas nunca tuvieron ninguna participación. Él decía, no se puede usar la política para discutir algo tan importante como es el rol, por ejemplo, de cada una de sus instituciones. Fue muy interesante su posición respecto de las leyes de punto final y obediencia debida. Alzogaray dijo, hubo una guerra, al principio hubo una guerra, el ejército, las Fuerzas Armadas combatieron en esa guerra con decretos, 2 decretos, uno firmado por Isabel Perón, circunscripto a la provincia de Tucumán, otro firmado por Ítalo Luder, en términos generales, hay que aniquilar la subversión, y en el año 76, cuando el golpe se produjo, la subversión estaba prácticamente aniquilada. O sea, en realidad, si hubo excesos, esos excesos tienen que ser juzgados y los que cometieron los excesos tienen que ser condenados. No pueden ser indultados, no pueden ser perdonados, como pretendían las leyes de punto final y obediencia debida, por 2 motivos. Porque se cometió un acto de injusticia respecto de culpables que debían ser condenados y porque se cometió un acto de injusticia contra gente valerosa a la cual se la metía dentro de una misma bolsa con todos los demás y se le generaba sospechas. Esta posición fue muy, muy interesante. En otros temas, y con esto cierro, pero hay muchos temas, ustedes si ven el libro se van a encontrar con muchos temas interesantísimos. Hay un libro que hoy pueden comprar en Unión Editorial que se llama 4000 años de controles de precios y salarios, que es muy famoso y que mucha gente lo compra y lo lee. Ese libro que es de Edmund Butler, creo que sí. Y en la época en que Alzogaray era diputado, era un libro que estaba en inglés, que acababa de salir, y él se lo llevaba a todo el mundo. Dice, mira, acá tiene la explicación de por qué los controles no funcionan. Pero obviamente se lo daba a diputados que no sabían hablar en inglés. Entonces era lo mismo que nada. Se tomó el trabajo él de hacerlo traducir al castellano y le agregó un prólogo
y hoy tienen esa versión que la publicó Unión Editorial, donde se explica lo que él repetía en el Congreso. Mire, hace 4.000 años que se está tratando de crear controles de precios, controles de salarios, siempre fallaron. No hubo una sola vez en la historia de la humanidad que los controles hayan funcionado bien y por lo tanto tampoco van a funcionar bien ahora. Y tal vez para ponerle un fin a esta presentación, recordar aquella anécdota tan interesante de la discusión de la ley sindical en el Congreso. Ustedes recordarán probablemente. Obviamente el gobierno de Alfonsín hereda una cantidad de normas del gobierno militar, entonces los sindicatos estaban proscritos, no había mecanismos de discusión de salarios, con una inflación enorme. Era el ministro no me acuerdo si el de Economía o el de Trabajo el que fijaba los salarios, ni siquiera las paritarias existían, estaba todo suspendido. Y entonces Alfonsín recurre a la trampita de mandar un proyecto de ley tendiente a normalizar los sindicatos, pero que al mismo tiempo le metía un montón de normas que los regulaban más que liberarlos. Entonces lo que se pretendía era cortar con esta preeminencia peronista en el control de los sindicatos y por lo tanto crear un sindicato único por cada rubro, por cada actividad, donde hubiera elecciones con varias agrupaciones. Y obviamente Alzogaray se niega con un discurso que luego fue publicado como solicitada en los diarios. A mí me entusiasmó. Yo la primera vez que voté en mi vida fue en esa elección del 83. Antes de eso, en la elección anterior no me daba la edad, con lo cual tenía mucho entusiasmo por eso, participaba en la universidad, participaba en la actividad política sin estar siquiera afiliado. Y la verdad que Alzogaray lo que dijo fue: una asociación sindical es una asociación, y como toda asociación debe ser libre, debe ser organizada por los trabajadores como ellos quieran. Tiene que haber tantos sindicatos como los trabajadores quieran tener, tienen que estar organizados de la manera en que los trabajadores quieran organizarlo. Y esto generó una explosión en las galerías de los peronistas que empezaron a corear el nombre de Alzogaray con la música de la marcha peronista. Y él le dijo: esperen un momento, porque ahora viene la segunda parte, pero los sindicatos no tienen que tener privilegios, no tienen que tener prebendas, tiene que haber verdadera participación de los trabajadores pueden no estar afiliados a ningún sindicato, no puede haber cobros compulsivos de aportes sindicales, el trabajador que se quiera afiliar tiene que llevar su plata y pagar su cuota como en cualquier club, con lo cual las galerías se calmaron, pero ese fue un pequeño ejemplo de muchas intervenciones de Alzogaray basadas en el sentido común. Por eso cuando me dicen: pero defendía la economía social de mercado, digo, no, defendía el sentido común. Sabía cuáles eran los problemas, tenía su idea de cómo solucionarlos, sus famosas 3 carpetas que llevaba a todos lados, y cada vez que aparecía un nuevo presidente o un nuevo ministro de Economía, le llevaba sus 3 carpetas con todas sus soluciones. Y me parece que ojalá en el futuro haya diputados en el Congreso que se tomen ese trabajo de analizar los problemas con profundidad y con sentido común, que yo creo que finalmente el liberalismo es sentido común. Y por eso me parece tan importante que haya salido este libro en estos momentos. Muchas gracias. Estuvo en contra del golpe del 76, de la guerra de Malvinas, del Mundial 78, o sea, 3 causas nacionales. Escuché en algún momento que Alfonsín también había estado en contra del golpe del 76, yo eso no lo tengo registrado, ¿sí? Como dice Ricardo, en el diario La Razón, en marzo del 76, hay un artículo de Alzogaray, dice por qué no hay que hacer el golpe, ¿sí? Clarísimo la exposición.
Mundial 78 también hay escritos, lo de la Guerra de Malvinas también, o sea, está todo registrado eso, ¿sí? Alzogaray era un gran, un genial escritor de artículos de opinión, ¿sí? Mucha gente con la cual yo me entrevisté que me han dicho, yo me hice liberal, tengo amigos, yo me hice liberal leyendo los artículos de Alzogaray en La Razón o en La Nación, ¿sí? En la prensa. Yo voy a aprovechar para agregar algo, sobre todo en base a lo acá tan bien recordado por Pablo Guido y Rojas. Cuando termina la guerra europea, el problema que tenía Erhard era que había un ejército de ocupación que lo manejaba el general Clay. Y el general Clay, por supuesto, ejército de ocupación, todo era el Estado. Y Erhard lo que quería hacer era liberar la moneda, liberar el cambio, liberar los mercados y entrar en una economía liberal. ¿Y qué pasó? La palabra liberal en ese momento de Alemania no era popular, porque acuérdense que antes hubo una terrible crisis del 29, la primera gran inflación que se conoció fue la de Alemania. El dinero perdió totalmente su valor. Había que ir con una carretilla de plata para comprar cualquier cosa. Y entonces eso se había aducido al liberalismo. ¿En qué sentido liberalismo? En el sentido que el Estado, cuando empezó a aparecer este momento, este desvío monetario, no hizo nada. Entonces se achacó al liberalismo esa terrible crisis monetaria. Entonces ahí es donde Erhard dijo, en vez de hablar de liberalismo, vamos a hablar de economía de mercado. Tal vez influido por Repke también y por Eucken, ahí se incorporó la palabra social de mercado. Pero en realidad era liberalismo. Y esto viene a cuenta ahora también cuando pensamos un poco que en este momento el eje político liberal no está tanto en las figuras de la UCD, sino que tiene figuras nuevas como Experto Milei. Pero evidentemente también es liberalismo. En el caso de Milei y los libertarios, ellos hace años aparecieron en Estados Unidos como liberales más liberales, pero también es en el fondo liberalismo. Así que bueno, ese era el aporte que quería hacer. Si me permiten una cosa, dentro de las similitudes que se me van ocurriendo, cuando entró el ahora diputado Ricardo López Murphy, se me ocurría, López Murphy y Cavallo asumieron como ministros en el 2001, todos conocemos el contexto complicadísimo en el cual asumieron, con un poder político que casi no tenían, y hacía me acordaba, Alzogaray asume, si hubo un gobierno que no tenía absolutamente ningún poder político fue el de José María Guido. Ninguno, ¿sí? Absolutamente. Comenta Alzogaray en uno de sus libros, el último creo, él aceptó el Ministerio de Economía cuando se lo ofrece Guido, después que Guido se lo hubo ofrecido a 20 tipos más y que no querían. Dijo, no importa, yo tengo que estar ahí. Porque y lo dijo Mani, ¿no? Él estaba, había que aprovechar el momento, ¿sí? El gobierno de Guido no se podía hacer absolutamente nada y a pesar de eso estuvo. Otro hecho histórico fue
cuando el gobierno Menem, con Herman González, decide llevar adelante el Plan Bonex. Alzogaray se ofreció a comunicarle a los medios, tanto por televisión como por radio, de qué se trataba el Plan Bonex, cuáles eran por qué se había generado el problema y por qué se estaba aplicando eso. O sea, no tenía ningún, digamos, ningún problema en participar a pesar del contexto que él previamente conocía como totalmente en contra, ¿no? Esto es una de las cosas que se me vino a la cabeza cuando lo vi a López Murphy. ¿Alguna otra pregunta? Era un chiste, no es que dijera que los diputados del UCD no tenían libertad para votar nada, pero que me llamaba la atención que si el partido le daba libertad de conciencia a sus diputados para votar a favor o en contra del divorcio, parecía como que en todos los demás temas no tenían esa libertad. Pero fue obviamente un chiste. A ver, creo que mi percepción de la figura de Alzogaray y en este libro yo escribí fundamentalmente sobre Alzogaray, no ni sobre la UCD ni sobre el liberalismo, sino sobre una persona. Y por lo tanto yo valoro mucho a esa persona, más allá de que pueda estar en desacuerdo con muchos temas, y yo con el tiempo me he vuelto prácticamente un anarquista, y por supuesto que muchas cosas no estaría de acuerdo, pero valoro terriblemente porque hay que sentarse en el Congreso y tomar decisiones y decir las cosas que hay que decir, y no solo hacerse el que tira petardos, ¿no? Porque es muy fácil cuando uno, eso era el famoso teorema de Baglini, ¿no? Cuando uno no corre ningún riesgo porque no tiene ningún poder, puede darse el lujo de decir lo que quiera. Entonces, claro, si yo fuera diputado comunista, diría que hay que sacarle su plata a todos los ricos de Argentina porque sé que nunca va a pasar. Alzogaray podría haber hecho eso, sin embargo no lo hizo. Y eso es lo que yo valoro terriblemente tras leer sus discursos, porque aún en la época de los radicales, donde él estaba muy enfrentado con el pensamiento socialista en lo económico que tenían los radicales, él siempre trataba de ofrecer una alternativa para que la tomaran y trataran de aplicarla, aunque sea algo de lo que él les decía. O sea, trataba de ser proactivo. Y eso yo lo valoro, porque esa es la tarea de un diputado. Yo no quiero pagarle el sueldo a un tipo para que vaya a sentarse y a decir locuras. Yo quisiera pagarle el sueldo a un tipo para que dentro de lo razonable, si va a haber un gobierno, hasta que no existan más los gobiernos, diga o haga o trabaje para tratar de que las cosas funcionen mejor. Y yo lo que aprendí, y sobre todo con la comparación de Alzogaray con todos los diputados que vinieron después y los que hay hoy en el Congreso, me encontré con una persona muy preparada, con un gran amor por el país, que quería marcar los errores, pero al mismo tiempo proponer las soluciones. Y eso para mí es muy, muy valioso en la persona. Después podemos hablar mucho qué pasó con la UCD. Sé que hay dirigentes de la UCD por acá, no quiero pelearme con nadie, pero digo, una cosa es lo que pasó con el partido después y otra cosa es lo que fue Alzogaray como persona. Sobre eso es sobre lo que yo escribí. Bueno, ante todo, realmente agradecidos a Pablo y a Ricardo y a Bobby con la exposición que armaron respecto al ingeniero Alzogaray, mi padre en este caso. Yo a mi padre lo seguí desde muy chiquito. Cuando dice Pablo que yo aseguro que iba por los jardines, es cierto, los días domingos, cuando era ministro de Economía del doctor Arturo Frondizi, me divertía mucho, yo tenía 13 años, 14, acompañarlo. Él iba solo, eso que era una persona ya superministro, conocida, yo iba solo con su yo, ¿verdad? Me acuerdo cuando la gente lo vino, no podía entender qué pasaba. Llegamos a la casa
Olivos, y él siempre se veía los domingos, porque el doctor Frondizi dejó hacer a mi padre con libertad completa para llevar adelante la política económica de mi padre, no la que tenía Frondizi antes. Para hacer un poco de historia, Frondizi fue adversario político importante, estatista, tiene un libro famoso de petróleo y política, donde directamente todo tenía que estar en manos del Estado, sobre todo el petróleo, que era el tema de debate en aquel momento. Frondizi tenía la posición de que el Estado, vía YPF, tenía que hacerlo en forma exclusiva, y mi padre tenía la posición de que venga el capital privado, que aportaba inversiones, recursos, y con eso poder sacar el petróleo. Su lema era, si tenemos el petróleo bajo suelo no nos sirve para nada, eso hay que sacar. Por supuesto, eso le valió al ingeniero Sogaray el mote de vendepatria, vendido al oro extranjero y una cantidad de cosas, cipayo, cualquier cosa. Pero porque la mentalidad de esa época era de esa manera. No se entendía cómo el Estado podía prescindir y ahí está bien relatado por Pablo, prescindir de esos recursos que son nacionales y populares y todas esas cosas. Acordémonos que las empresas del Estado eran casi la bandera nacional para todo. Y esa fue gran parte de la tarea que hizo mi padre, decir que no es la bandera nacional, no es la bandera final del PF, etc. Bueno, entonces Frondizi, sin embargo, cuando llega al gobierno, ya había tenido algunas reuniones, y esto tiene bastante similitud con la... Bueno, primero termino lo de Olivos, que yo no iba por los jardines, sino que me quedaba sentado esperando, y venía la señora Elena Fallonato y su hija Elenita a darme charlas, porque estaba como aburrido de escucharlo, pero lógicamente no entraba a la reunión. Pero el tema fue que Frondizi, increíblemente, produce un cambio fundamental en la orientación de lo que iba a ser su gobierno. Para aquellos que quieran historiar un poco esto, el 1 de mayo de 1958, y fue una sorpresa enorme el camino que Frondizi iba a tener: aceptar capitales extranjeras, aceptar esto, hablaba de libertad, hablaba de una cantidad de cosas. Y bastante con una similitud grande de lo que después, muchos años después, hizo Menem. Pensamos que, bueno, si venía Menem, que nos teníamos que ir del país, y sin embargo lo primero que produce es un cambio así de mentalidad. Pero ¿qué pasa? Frondizi, obviamente, tenía todo un equipo que no coincidía con lo que Frondizi había dicho que iba a seguir. Ya había tenido algunas reuniones con mi padre, pero jamás pensó que al poco tiempo, porque había un caos en ese momento, al poco tiempo lo iba a llamar para ser ministro de Economía. Entonces, nosotros estábamos en Europa en aquel momento, y estando en la playa, lo llaman por teléfono a mi padre, el doctor Frondizi, dice, pero yo estoy en Europa. Bueno, no hay mucho apuro, pero cuando venga hablamos. Y le propone ser ministro de Economía. Con esto quiero decir que cuando mi padre acepta y consulta, lo hace bajo determinadas condiciones. Es feo decir poner condiciones al presidente, pero le dice, mire, si nosotros vamos a dirigir la economía tiene este sentido, ir a la economía de mercado, en la medida de lo posible. No nos olvidemos que teníamos un congreso en contra, tanto de los peronistas como de los mismos radicales, que era la UCLI y la Unión Cívica Radical del Pueblo. Todos en contra. Y el gabinete de Frondizi también. Pero cambia. Entonces mi padre le pide, para tener coherencia en esto, primero tengo que tener ciertas manos libres para producir el cambio estructural que es necesario, ir hacia la economía de mercado. Y en segundo lugar, tendría que elegir yo la gente de confianza que está en la misma línea de pensamiento, porque no podemos tener una persona que piense de una manera y en el área económica y tres personas que piensen distinto, ¿no? Entonces pidió esas dos cosas, después pidió otra que no la voy a nombrar, pero que también Frondizi cumplió bien. Y bueno, tal vez faltó decir,
Pablo lo sabe muy bien porque lo he estudiado muy bien. ¿Qué sucedió durante esos 22 meses? Los resultados. Ahí les recomiendo un librito de un ingeniero Rebursen, que también como Mani acompañó a mi padre siempre, donde estaban las gestiones económicas del ingeniero Alzogaray. Durante la época de Frondizi, no solo se estabilizó políticamente la situación, mi padre tenía gran confianza en las fuerzas militares que todavía tenían influencia, así que avalaron ese nombramiento de alguna manera, aunque después hubo varios golpes militares en el camino y que mi padre tuvo que pararlos, ¿no? Entonces, pero si no, en ese momento, ¿qué pasó? Pasó que las reservas empezaron a aumentar, pasó que vinieran las inversiones al país como nunca habían venido, capitales privados, locales, extranjeros, etc. Empezó a haber estabilidad política y económica, y Argentina, año verde, escuchen esto, en 1960 la moneda argentina, el peso argentino, fue declarada la moneda estrella internacional, más fuerte, y el mercado es libre, no con un tipo de cambio fijo, más fuerte que el franco francés, que el alemán, más fuerte que el japonés, increíblemente, y fue hecha por un comité, como si fuera un comité de premio Nobel, que se llama el Comité Lombard de Londres. Eso se había conseguido en 1 año y medio. Por eso yo digo a veces, bueno, y después termina con unos resultados, equilibrio del presupuesto, etcétera, etcétera. No pudo hacer muchas de las transformaciones que quería hacer, de privatizar, que después Menem lo hace, porque tenía un Congreso en contra. Entonces, lo que hizo fue, dentro del margen que podía actuar, hacer las cosas que estamos diciendo: bajar el gasto público, no emitir moneda, ¿no es cierto?, que es fundamental porque había que parar la inflación, y por eso la moneda argentina fue declarada moneda estrella, y bueno, y liberar la economía en la medida de que el área del Ejecutivo lo permitiera. Por una razón política, Frondizi saca del gobierno al ingeniero Alzogaray, cosa que nunca entendió, ¿no es cierto? Hoy que lo siguió persiguiendo durante varios años a Frondizi, porque me sacó y hizo una carta que dijo: no sé a quién tengo como enemigo, porque estaba realmente en marcha el país, estaba en marcha. Y bueno, le pide justamente un día, un domingo, que yo también te acompañé, estaba el vicepresidente del Banco Mundial, que mi padre le había pedido que hable con el presidente. Un domingo habla el señor Knapp, dice: estamos muy contentos con Argentina, y además la confianza que nos despierta su equipo económico, el ingeniero Alzogaray, una serie de logros impresionantes. Cuando se va, le pide a Frondizi que quedarse unos minutos y le pide la renuncia. Le pregunta por qué, y dice: porque hay cosas que en política, en fin, una evasión así de... Bueno, en conclusión, quedó en esa. Un año después, en el periodo que va del 61, ¿no? Sí, no, 61, sí, hasta un año después, cuando cae Frondizi, les debo decir que Frondizi, faltando 3 o 4 días o 5 días ya salían todos los diarios que iba a venir un golpe militar, era Vox Populi, llama a mi padre de vuelta para que se haga cargo del gobierno de vuelta económicamente. Entonces parecía una broma, la había echado y obviamente quería salvar las papas. Y entonces mi padre dijo: primero vamos a hacer consultas del sector militar a ver cómo está la cosa, porque yo sin apoyo, los militares lo estaban por echar a Frondizi y salía todos los días en los diarios. Entonces yo no lo puedo hacer. Bueno, hizo las consultas correspondientes, los militares muy de acuerdo con usted, ingeniero, pero este tema ya está jugado, y el doctor Frondizi va a salir de la presidencia. Y bueno, entonces le contesta al presidente que no está en condición de aceptar si no tiene el mínimo de apoyo.
En él le prometió sí, pero ya él había perdido toda confianza sobre los sectores. Bueno, en ese año las divisiones cayeron. Argentina, que había obtenido el crédito internacional que tenía, fue cayendo, y la inflación empezó a aumentar de vuelta, empezaron a emitir, y bueno, los resultados fueron y finalmente Frondizi, que es lo que hizo, se metió un poco en política. Hay un famoso anécdota que ustedes la conocen, cuando Frondizi empieza a jugar un poco política internacional y se apoya un poco en el tema de Cuba. En la intervención había en su momento reuniones para sacar a Cuba el señor Fidel Castro había asumido el año 59, y entonces le recibe al Che Guevara, pero no oficialmente, eso que era el ministro de Economía del país. Lo traen en un avión a la noche, al Palomar o algo así, para hacer una entrevista secreta. Y bueno, cuando se enteran de que eso, ya que estaba al borde de Frondizi de caer, fue el detonante. Y sí, en la época de Guido, que vuelve a asumir, los resultados no se pudo, fueron apenas 6 meses dando vuelta. El problema de Perón siempre estuvo hasta que murió, porque evidentemente en ese momento, todavía era muy pronto, no se podía aceptar que Perón volviera al país. Se dijo que eran los colorados los que no querían volver y que eran los azules los que querían volver, cosa que no era cierto. Tenía un tío mío, yo, hermano de mi padre, que ya tenía un grado importante de general, y que si algo no tenía de peronista era él, porque él intervino en la revolución del 51 de Menéndez y fue preso, se salvó de que no lo fusilaran, 5 años, hasta el 55, al sur, a Trelew. Termino con esto. En esos 6, 7, 8 meses, evidentemente no se pudieron conseguir los resultados que se querían, con el capricho, no digo así, de mi padre, no emitir moneda, porque eso era estafar a la gente. Entonces no había recursos, tuvo que poner un bono, el famoso bono 9 de julio, que era al principio voluntario totalmente, que tuvo éxito y que se cotizó en poco tiempo más arriba de la par, volvió a restablecerse la confianza, y después cuando mi padre se va, porque los militares querían hablar de economía y de política, y yo digo, no voy a discutir con el señor Archer sobre economía, así que si le meten ellos, entonces renuncian, y la gente se asusta y el bono empieza a caer, porque eran los bonos de Alzogaray. No es ahora que sacan bonos, son bonos del Estado, los bonos de Alzogaray. La primera vez que durante muchos años no se emitían bonos, porque era más fácil emitir moneda. Entonces ahí cae la paridad, y como si los últimos meses se había pagado parte de los sueldos de la administración pública, y algunos sectores como la educación, etc., en bonos, solo parte, ahí quedó el mal recuerdo de que cuando se va el Soray caen, mucha gente quedó enganchada a los bonos porque los bonos habían caído, y dice, bueno, ahí quedó el famoso estigma de los bonos. Pero sí hay alguna medida que fue correcta, que para evitar que haya inflación, y que eso sí que era una estafa a la gente, fue la de los bonos 9 de julio. Bueno, azules y colorados, finalmente, y como decían, tenía una falta el gobierno no tenía, Guido no tenía ninguna fuerza política ni personal ni nada. En azules y colorados Guido se asustó y se fue a la Quinta de Olivo y se encerró, y quien manejó el tema básicamente fue el ingeniero Alzogaray, hablando con los militares, hablando de un lado, pues los conocía a todos, hablando de un lado, hablando del otro, y bueno, lo pudo terminar. Bueno, de alguna manera se terminó porque los azules eran más fuertes, así que, y bueno, y fue nombrado ministro del Interior, justamente, además de Economía, y además de tener el equipo, ministro del Interior, para poder manejar una cantidad de cosas. Pero esto quiere decir que cuando se aplica
las ideas de la libertad, cuando se aplican las ideas de la economía de mercado, fíjense los resultados que se obtienen. Primero hay que tener confianza. Hay que tener confianza en el programa, y esto vale para los de ahora, ¿no? Confianza en el programa y en la gente. Mi padre decía, no se puede hacer liebre, no se puede hacer guiso de liebre sin liebre. Si yo lo llamo a aplicar economía de mercado, ¿cómo se llama el muchacho este, de Piero, ¿no? El comunista, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo, que ganó de vuelta diputado ahora. Tiene que haber gente que represente ante el país esa idea y después trabajar, por ganando la confianza, trabajar en forma conjunta sobre la base de un programa muy claro, que hay que decírselo a la gente, porque eso va a haber sacrificios, muy claro y orientado hacia la libertad económica, hacia la integración de Argentina en el mundo y todo lo que nosotros venimos defendiendo hace tanto tiempo. Mi opinión es que este gobierno no está en capacidad de hacerlo, que está en una crisis medio terminal, digamos, ¿no? Y que podemos tener una situación complicada el próximo año, próximos meses, lo que sea, porque evidentemente el kirchnerismo es la antítesis de lo que significa llevar adelante las ideas de libertad. Yo diría que son más, además de ser estatistas, dirigistas, intervencionistas, son además muy autoritarios y muy desordenados ahora. Ya vemos todas las peleas que hay entre ellos. Así que, no, pero quiero decir, cuando se aplican las ideas de la libertad en forma homogénea y se gana la confianza, los resultados no es como hay gente que dice, uy, en 10 años vamos a estar mejor. Los resultados se obtienen rápidamente. Alemania, que fue el ejemplo, Alemania, en muy poco tiempo, en pocos días, empezaron a aparecer todos los productos en las estanterías, en los supermercados y todo eso. ¿Qué era eso? La libertad que Gerhard impuso en 1948 con el cambio de la moneda y la libertad de los mercados. Eso es así, funciona así como hay pesadumbres, como ahora. Cuando la gente ve esa expectativa y que está marchando bien, rápidamente, lo mismo le pasó a Menem. Menem, que venía de la hiperinflación de Alfonsín, nadie le creía, empieza a tener el rumbo, y después viene el tema de la implementación famosa, pero el rumbo hacia donde, hacia la libertad, hacia las privatizaciones, la desregulación económica y todas aquellas que ya sabemos. Y bueno, tuvo éxito, vinieron inversiones, vino la capitalización del país y una serie de cosas. Después, por otras razones, y es cierto, el plan de convertibilidad estalla, porque su implementación no fue la adecuada. Se tendría que haber llevado un tipo de cambio libre y fluctuante, si bien no en la primera época, pero sí cuando venían todos los capitales de Argentina y la confianza que había en el país. Quería agregar solamente eso y poner alguna anécdota en el camino. Gracias.